Sonia Castedo Ramos nació en Lugo en 1970, aunque desde niña residió en Alicante. Es licenciada en Sociología por la Universidad Alicantina. Su vinculación con el mundo social y fogueril de la ciudad fue muy clara desde el principio. De hecho, en 1991 fue belleza de la foguera del barrio alicantino Princesa Mercedes. Su trayectoria laboral se ha centrado en la administración pública local de la ciudad, desde 1995, en que entró a formar parte del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante como soporte técnico del mismo. Desde entonces ha permanecido en el consistorio ocupando distintos cargos políticos. Actual alcaldesa de Alicante hasta la jornada del 23 de diciembre, miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Popular y desde el 2008 miembro de la Dirección Nacional del mismo, su trayectoria siempre ha sido en línea ascendente. En 1993, afiliada a Nuevas Generaciones del Partido Popular. En 1999, concejala delegada de Turismo y Playas. En el 2003, concejala delegada de Urbanismo. 2004, primera teniente de alcalde hasta el 2007. En el 2007, concejala de Urbanismo hasta el 2010. Y en el 2008, el alcalde Luis Díaz Alperi presentaba su dimisión, proponiendo a Sonia Castedo como su sucesora en el cargo. El 17 de septiembre del 2008, tras su elección como alcaldesa por el Pleno Municipal del Ayuntamiento, se convertía en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Alicante. La vida pública y política de Sonia Castedo, sin embargo, ha estado salpicada durante los últimos años de polémicas y problemas con la justicia que la han llevado a tomar la drástica pero meditada decisión de abandonar la alcaldía justo en el día de su cumpleaños. Hacemos un breve resumen. Fue denunciada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alicante ante la Fiscalía Anticorrupción por tráfico de influencias, prevaricación, estafa y fraude debido a una actuación urbanística en el barrio de Benalúa. En abril del 2009, algunas de las denuncias fueron archivadas de manera definitiva por el fiscal anticorrupción Felipe Briones. Otras fueron archivadas de forma provisional en espera de la decisión, sobre todo el caso que tomará el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En octubre del 2010, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Sonia Castedo de estar implicada en la trama de corrupción del caso Brugal en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, junto con su antecesor, el popular Luis Díaz Alperi, y que lideraría el presidente del Hércules Club de Fútbol y constructor, Enrique Ortiz. El fiscal le imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, señalando que fue retribuida con regalos. Sonia Castedo señaló a tal efecto que Ortiz no consiguió nada de lo que pidió. Admitió, eso sí, uno de los regalos, un viaje en yate a las Islas Baleares. Según lo revelado por la investigación policial, en la recta final de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, entre mayo del 2008 y junio del 2010, las conversaciones entre Enrique Ortiz y Sonia Castedo fueron casi diarias, lo que para la policía demuestra la colaboración de los responsables de urbanismo con el empresario. Y pasa el tiempo, nos situamos en el 22 de mayo del 2011. Sonia Castedo logra el mejor resultado en la historia de Alicante para el Partido Popular, pasando de 15 a 18 concejales. Sumó 15.000 votos más. Este resultado demuestra que a pesar de que el caso Brugal puede haber afectado a su imagen, no le pasó ninguna factura en las urnas. Sin embargo, en octubre del 2012 fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por el amaño del Plan de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. Y llegamos a la jornada del 23 de diciembre del 2014, tras ser citada a declarar para el 16 de enero del 2015 como imputada por diversos delitos de corrupción. Sonia Castedo anuncia en Facebook que presenta su dimisión como alcaldesa de Alicante. Ya dijo en su momento, ante las preguntas de los periodistas y las presiones desde los partidos de la oposición, que si el momento de abandonar llegaba sería cuando ella quisiera y como ella quisiera. Sonia Castedo, por tanto, ha escogido las redes sociales, donde realiza una vida activa y con mucho feedback, tanto positivo como negativo, por parte de los alicantinos, para comunicar una decisión muy meditada y en la que ha pesado más lo personal y familiar por encima de lo político. Vamos a reproducir textualmente el comunicado de Sonia Castedo en su perfil de Facebook, y es este. Hace tiempo que decidí que fuera precisamente el 23 de diciembre del 2014, día de mi cumpleaños, cuando os anunciara algo que iba a significar un antes y un después en mi vida. Hoy dejo mi cargo como alcaldesa y doy por finalizada una importante etapa en la que toda la ciudad de Alicante me ha hecho sentirme muy feliz. Por ello quiero daros las gracias a todos, absolutamente a todos, por permitirme alcanzar el sueño de ser vuestra alcaldesa. Tomo esta decisión difícil y meditada durante mucho tiempo
Porque por encima de mi figura como alcaldesa está una persona que es mujer y madre de 2 niñas a las que tengo que proteger. No creo que sea necesario decir nada más. Reitero mi eterno agradecimiento a todos los alicantinos. Sabéis que por esta ciudad he entregado parte de mi vida y a cambio he recibido lo más grande que se puede tener, el cariño de su gente. Hubiera podido seguir aguantando y demostrando que jamás he hecho nada deshonesto, pero mis hijas no pueden, no deben y no quieren vivir situaciones injustas que ningún ser humano se merece. Aquí seguiré siempre, interactuando a vuestro lado, como siempre lo he hecho, a vuestra disposición, para todo aquello que necesitéis de mí. Gracias siempre. Minutos después de esta bomba informativa, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana anunciaba a través de un comunicado que propondrá al concejal de Cultura, Miguel Valor, como alcalde de Alicante hasta el final de la actual legislatura. Precisamente Miguel Valor reconoció hace unas semanas que le gustaría, llegado el caso, ser alcalde de su ciudad, aunque matizó que había muchos compañeros mejor preparados que él. Al parecer no ha sido tan fácil encontrar sustituto para presidir el gobierno municipal de Alicante. De hecho, concurrió a las últimas elecciones Miguel Valor como número 8 en la lista del Partido Popular.